Hola, les saluda Miguel Ángel Ramírez, el encargado del taller de difusión de Historia de México dentro del Centro Cultural Casa de las Bombas. Continuando con nuestro tema, que es la conquista española de Michoacán, hay más información que quiero contarles. Nuño de Guzmán planeaba expandir el territorio del virreinato de la Nueva España hacia la región del norte y el occidente. Aquí Nuño de Guzmán y los españoles tendrán que enfrentarse a un grupo de indígenas que genéricamente han sido denominados como chichimecas. Este, quiero detenerme un poco para hablarles de quiénes son los chichimecas, porque no se suele entrar en detalle de quiénes son ellos. Los chichimecas son un grupo de indígenas quienes tienen como manera de subsistencia la, el cultivo, la cacería, la pesca y la recolección. Estos pobladores se adaptaron a vivir a un medio ambiente árido o muy árido. Suelen vivir en el norte, más allá del trópico de Cáncer. Nuño de Guzmán le pide al Cazonsi y a don Pedro Cuiñarangari que pongan a los indígenas chichimeca, a los indígenas tarascos a elaborar armamentos y armaduras para poder hacerles la guerra a los chichimecas. Además de que Nuño de Guzmán utilizaría como base la ciudad de Michoacán para su expedición contra estos indígenas, sobre todo contra los de la provincia de Jalisco. Nuño de Guzmán además planeaba reforzar a sus huestes con soldados purépechas. Los últimos días con vida del Cazonsi Francisco Tangaxuan fueron bastante difíciles y complejos. Los españoles comenzaron a exigirle cada vez más riquezas en cuanto a metales preciosos y ya era muy difícil para el Cazonsi poder tener contentos a la gran sed y avaricia de los españoles, ya que las reservas de metales preciosos de los tarascos estaban muy gastadas. Además, a principios de 1530, el encomendero español Francisco de Villegas y Nuño de Guzmán levantaron un proceso contra el Cazonsi. Dentro de los cargos que se le acusaba era de estar detrás de todos los asesinatos de españoles a manos indígenas en Michoacán, de no permitir el correcto funcionamiento de la encomienda y de ocultar parte del tributo a las autoridades españolas. El proceso contra el Cazonsi es un documento en verdad muy interesante. Tiene muchos datos históricos que son muy ricos, pero no conviene entrar en detalle mucho en este documento, ya que es bastante difícil de leer, la información es muy ambigua y la verdad tardaríamos muchísimo en entenderlo. Además, este es un taller simple y sencillo dirigido para la gente en general, pero puedo decirles que el documento se encuentra actualmente en el Archivo General de Indias en Sevilla, España. Existen dos versiones paleografiadas, la de Franz B. Scholz y Eleanor B. Adams, la cual es una edición clásica y es muy difícil de conseguir, y la edición de 1997, a cargo de Armando Escobar Olmedo. La edición de Escobar Olmedo es bastante más accesible e incluso ustedes pueden consultarla en Google. Si buscan el proceso contra el Cazonsi, la edición de Escobar Olmedo del año 97. Don Pedro Cuinerangari tenía el puesto de Langatacuri. Este era el segundo puesto en importancia de jerarquía política en el Michoacán prehispánico.
hay que hablar sobre una situación que es la relación entre el Casonzi y don Pedro, porque si nos quedáramos únicamente con lo que dice la relación de Michoacán, pues pareciera que don Pedro fue un buen amigo del Casonzi, además de que fue alguien leal y que trató de ayudarlo hasta el último momento. Sin embargo, con base en la evidencia histórica, esto se puede cuestionar, ya que don Pedro Cuñerangari se ofreció en su momento a llevar como evidencia las pieles con las que los indígenas tarascos bailaron danzas rituales, eran pieles de españoles. Obviamente el Cazón sí, supuestamente también había bailado con una de estas pieles. Al final don Pedro no pudo llevar estas pieles. El... Otra cuestión que vale la pena mencionarles es que cuando el Cazón se aceptó en convertirse en ser súbdito del rey de España, los viajes a la Ciudad de México fueron más constantes. Entonces quien tenía que asumir el cargo de gobernador indígena en Michoacán era don Pedro. Y puede ser bien que en este momento don Pedro entendió las ventajas de ser él y no el Casonce el principal intermediario en Michoacán. Y bueno, la imagen que se nos da en la relación de Michoacán de un Casonce Francisco débil y dubitativo es bastante cuestionable, de acuerdo con otras fuentes contemporáneas de la época. Nuño de Guzmán, al asesinar al Casonce Francisco Tangaxuan, no en la ciudad de Sinsunzan, bueno, fue una decisión muy inteligente desde el punto de vista español, ya que si lo hubiera asesinado en Sinsunzan, bien hubiera podido suceder una gran rebelión indígena en Michoacán. Esto es todo por mi parte. Gracias por su atención.